Y vamos a hablar ahora de una de las noticias de más alto impacto en estas horas en la República Argentina. Tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decidió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea sometida a un juicio oral por el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Es una causa que había sido iniciada en el año 2015 por el fiscal Alberto Nisman, que era el fiscal, en realidad la causa había sido iniciada en 2014, pero formalmente en 2015, por el fiscal Alberto Nisman, que era quien venía liderando la investigación sobre la causa AMIA, una investigación que, como sabemos, arrojó que la República Islámica de Irán y Hezbollah fueron los responsables del atentado de 1994 contra la sede de la AMIA que terminó con 85 muertos y que el fiscal imputó en ese momento a Cristina Kirchner acusándola de haber realizado una conspiración junto a otros miembros del gobierno para buscar la impunidad de los iraníes que estaban imputados justamente por él en esa causa y que el instrumento para esa impunidad había sido un memorándum de entendimiento firmado en el año 2013. Nisman, recordemos, presenta esta denuncia, es convocado a declarar por el Parlamento argentino para que exponga los detalles de esta denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, porque era presidenta en ejercicio aún Cristina Kirchner cuando Nisman hace esta denuncia, y el 18 de enero del año 2015, 24 horas antes de tener que declarar, aparece muerto en su casa, en lo que la justicia argentina por ahora ha dictaminado como un asesinato, aunque obviamente en un primer momento la fiscal a cargo del caso había dicho que había sido un suicidio. Esa es la causa que se inicia de esa forma, que en un primer momento la justicia había desestimado y que ahora la Corte dice tiene que ir a juicio, ni culpable ni inocente, pero tiene que ir a juicio. ¿Qué establecía este acuerdo que había firmado la Argentina con Irán durante el gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, fue firmado en 2013 en Addis Abeba, la capital de Etiopía, pero la negociación comenzó con reuniones secretas en el año 2011 entre el entonces canciller Héctor Timerman, ya fallecido, y el canciller de la República Islámica de Irán. En los hechos, lo que decía era que pretendía buscar el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Y esto te diría que es lo más escandaloso. Creaba una comisión de la verdad para justamente buscar ese esclarecimiento que iba a revisar la causa judicial argentina. ¿Cómo estaba compuesta esta comisión de la verdad? Vamos avanzando. Ya aquí de mínima tenemos una vulneración de lo trabajado por la justicia. Es decir, Argentina firmando un memorándum que dice yo no confío en lo que investigó mi propia justicia, por eso voy a buscar una comisión de la verdad. Pero sigamos con lo siguiente. ¿Cómo iba a estar compuesta esta comisión que tenía que investigar quién cometió el atentado de la AMIA? Por 5 juristas. 2 elegidos por la Argentina y 2 elegidos por Irán, además de un independiente. ¿Por qué esto es realmente tan escandaloso? Porque estamos hablando de que hoy sabemos, y ya se sabía en 2013 cuando esto fue firmado, que detrás del atentado estuvo la República Islámica de Irán. No que hubo ciudadanos iraníes que participaron del atentado, no. Que hubo una decisión de Estado de la República Islámica de Irán, que sabemos que se ha dedicado y se dedica al día de hoy a promover el terrorismo en distintos lugares del mundo, y que hubo una decisión de Estado de realizar ese ataque, que ese ataque se terminó de resolver en reuniones de las que participaron altísimos funcionarios del régimen, con la aquiescencia del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que sigue hoy en el cargo, y funcionarios que en ese momento pertenecían a la Guardia Revolucionaria y que eran ministros hasta hace un ratito. Quiero decir, fue una decisión de Estado de Irán, y a ese Estado, que es en definitiva el asesino, vos le estás permitiendo que elija al juez. Es una cosa muy rara lo que había decidido en ese momento la Argentina. Por otro lado, y el argumento que daban desde el gobierno es, bueno, pero hoy no podemos interrogar a los imputados porque Irán no acepta que vengan a la Argentina. Este acuerdo decía que el fiscal Nisman podía viajar hasta Teherán a interrogar a los acusados. Claro, el fiscal Nisman tenía pedido de captura en Irán. Entonces, básicamente el punto era que el fiscal fuera a Irán ¿para qué? Para que lo detuvieran.
y no sé, quizás la idea era que desde la cárcel el fiscal interrogara a los acusados que iban a ir como visitantes a la cárcel. Era realmente de mínimo un disparate en términos de política exterior. Este acuerdo que fue aprobado por el Congreso argentino porque en ese momento Cristina Kirchner y el kirchnerismo tenían mayoría en las dos cámaras del Congreso y básicamente aprobaban cualquier cosa que bajara de la Casa Rosada. Lo interesante es que el Parlamento iraní nunca terminó de aprobarlo. ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente lo que buscaban los iraníes, el incentivo de los iraníes, era que se dieran de baja las circulares rojas de Interpol, es decir, los pedidos de captura internacional contra los imputados iraníes. Como Argentina nunca avanzó en solicitar formalmente la baja y como entonces no había una percepción del lado iraní de que esto iba a servir para la impunidad, Irán no termina consumando justamente este acuerdo y por lo pronto, en 2014, es decir, un año después de su firma, la Corte Suprema de Justicia dice esto es inconstitucional de principio a fin. ¿Qué es lo que sostenía el fiscal Nisman? Bueno, que en realidad esto buscaba abiertamente la impunidad de los iraníes, que había otros beneficios a cambio. Aquí hay un montón de escuchas que se tomaron de gente cercana al gobierno, que hablaban de negociaciones que estaban debajo de la mesa, de intercambios. Lo cierto es que hubo un cambio en la política exterior argentina, un alineamiento muy claro a Hugo Chávez. Chávez, sabemos, aliado íntimo de la República Islámica de Irán, fue, todo indica, quien acercó a Cristina Kirchner a Irán y por lo tanto pudo haberle dado algún tipo de incentivo para querer hacer algo que para Irán era importantísimo, que es, insisto, que dejen de ser perseguidos por la justicia los asesinos de semejante masacre. Claro, la defensa de Cristina Kirchner va a argumentar, en todo caso, lo que ustedes están diciendo es algo que se pudo haber tramado, pero que nunca se ejecutó porque en los hechos nunca se liberaron las circulares rojas de Interpol y nunca terminó de efectivizarse el entendimiento. Pero al mismo tiempo, si hay evidencias de que esto se tramó, ¿hay o no hay responsabilidad judicial? Política no hay duda, judicial, bueno, eso es lo que se deberá dirimir en el juicio oral. Habrá que esperar mucho igual para su realización, pero es una causa muy importante, muy sensible para la Argentina y es una causa, insisto, una más que la tendrá en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. En este caso, por haber tratado, según la denuncia del fiscal Nisman, de pactar con Irán la impunidad en el atentado a la AMIA.